No me defraudes esta noche, Viviana. Ni se te ocurra. El clásico reluciente del salón de exhibiciones Sterling, listo para redefinir el lujo, brillaba bajo 1000 luces blancas. Los suelos de mármol se extendían bajo paredes de cristal pulido, reflejando a los periodistas automovilísticos y coleccionistas que habían pagado por estar dentro del edificio. El aire olía a cuero y acero cepillado. En el centro de la plataforma, bajo un único haz de luz cenital, se encontraba el Sterling el Cuervo 12, un coupé de carrocería larga en laca plateada y negra que no había arrancado en 18 años. Viviana Sterling, con un vestido bodicón negro de escote en quimpo pronunciado y su cabello castaño miel cayendo suavemente sobre sus hombros, se situó junto a él. «Lo hago por mi hija», murmuró Viviana para sí misma. Había ensayado este momento durante 3 meses. «Promételo». El Cuervo era el favorito de su padre, el último coche que había conducido, y ella había construido toda la gala en torno a la promesa de que esta noche rugiría de nuevo, delante de todos los inversores que aún dudaban de su capacidad para llevar adelante su nombre. Levantó el micrófono y dio la señal. Un joven ingeniero giró la llave. El primer intento solo produjo un clic seco. El segundo trajo un parpadeo de luces en el salpicadero que se apagaron tan rápido como surgieron. Al tercer intento, la cabina quedó en un silencio tan pesado que los candelabros de cristal de arriba parecieron zumbar de vergüenza. Un murmullo recorrió la multitud. Clinton Avery, el inversor de 60 años cuyo fondo de $90 millones podría salvar la marca Sterling o sellar su tumba, miró su reloj. Detrás de él, Guillermo Crawford, el miembro de la junta de 52 años que había pasado 2 años orquestando en silencio la caída de Viviana, esbozó una fina sonrisa. Cerca del borde del escenario, medio oculto tras una cuerda de terciopelo, un hombre alto con una camisa de mezclilla descolorida. Estaba con una mano apoyada suavemente en el hombro de su hija. Elías Delgado no había sido invitado como huésped. Había sido contratado para el día, pagado una tarifa plana para ayudar a mover vehículos entre el muelle de carga y la plataforma. Sus botas estaban gastadas, sus manos tenían la tenue oscuridad permanente de la grasa de motor que ningún jabón había borrado por completo. A su lado, Matilda Delgado, de 6 años, sostenía su pequeño coche de juguete plateado contra su pecho como un amuleto. Cuando el tercer intento falló, Elías inclinó la cabeza una fracción de pulgada y habló en voz baja, más para sí mismo que para cualquiera cercano. Ese no es un motor muerto. Está bloqueado fuera de secuencia. Viviana lo escuchó. En un momento más tranquilo, podría haberle preguntado qué quería decir. Pero de pie bajo esas luces, con Guillermo sonriendo y Clinton mirando su reloj, hizo lo único que su padre le había advertido que nunca hiciera. Usó el orgullo como escudo, se volvió hacia el extraño de mezclilla, dio 2 pasos lentos fuera de la plataforma y dejó que su voz se extendiera por el mármol. «Arranca el motor», dijo, sonriendo sin calidez. «Y tendré una cita contigo». La sala rió. Comenzó como una risa única y sorprendida cerca del bar y se extendió hacia afuera como un vaso caído que se rompe en un suelo silencioso. Un reportero cerca de la línea de prensa comenzó a teclear de inmediato. Elías no respondió. No se movió. Solo bajó su mano para cubrir el pequeño oído de Matilda. La forma en que un padre protege a un niño de una sirena que pasa. Pero Matilda ya lo había oído, y su agarre en su coche de juguete plateado se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Años antes de esa gala, en un pequeño pueblo a las afueras de Ronda, Andalucía, Elías Delgado había crecido dentro del taller de su padre, aprendiendo el lenguaje de las máquinas viejas, de la misma manera que otros niños aprendían canciones. Cuando tenía 12 años, podía distinguir una válvula que fallaba de una bomba de combustible débil solo por el sonido. A los 20, talleres de restauración tan lejanos como Granada lo llamaban. No tenía un título de ingeniero. Tenía algo más raro. Tenía paciencia para cosas que otras personas habían dado por perdidas. Conoció a Sara Delgado en una feria del condado cuando tenía 23 años. Ella era una maestra de 2º grado con una risa que suavizaba los bordes ásperos de sus años en el taller. «Tu papi no arregla coches con las manos», le susurraría a Matilda. «Los arregla escuchando». Matilda tenía 4 años cuando una carretera resbaladiza se llevó a su madre un martes por la tarde, de regreso a casa de una reunión de padres y maestros. Después de esa noche, el garaje permaneció en silencio durante casi un año. Elías siguió trabajando, pero las ofertas de talleres lejanos, los contratos que habrían impulsado su carrera,
Todos requerían viajes que ya no podía permitirse. Los rechazó uno por uno. En su lugar, eligió el trabajo poco glamoroso de un mecánico ambulante. Arreglaba camiones de reparto y generadores agrícolas para personas que le pagaban en efectivo. El salario era modesto, pero podía recoger a Matilda de la escuela, prepararle el almuerzo todas las mañanas y leérselo al borde de su cama todas las noches hasta que sus ojos finalmente se cerraban. Y eso, para él, valía cada ascenso que había dejado pasar. Matilda conservaba el pequeño coche de juguete plateado que su madre le había dado 2 días antes del accidente. Era un modelo de fundición a presión de un coupé antiguo, con las ruedas lisas de tanto sostenerlo. Cuando Matilda extrañaba a su madre, lo hacía rodar por la mesa de la cocina y le hacía a Elías la misma pregunta cada vez. ¿Crees que mamá sabrá si algún día veo uno de verdad? Por eso Elías había aceptado el trabajo de la gala. El pago apenas valía un tanque de gasolina, pero el anuncio había mencionado automóviles antiguos en exhibición, y por un momento pensó que Matilda podría finalmente ver uno de los cupés plateados que tanto le gustaban. No había esperado un micrófono. Ciertamente no había esperado que una mujer de vestido negro le pidiera, frente a 200 personas, que arrancara un motor a cambio de una cita. Y Matilda, que esa mañana había estado tan emocionada que se había comido el cereal en 3 minutos, ahora miraba el suelo de mármol, esforzándose mucho por no llorar. Viviana Sterling no siempre había sido fría. Su padre, Enrique Sterling, había sido una leyenda silenciosa en la restauración de vehículos de alto rendimiento. Había construido el legado de Sterling Motors desde un pequeño taller en Málaga hasta un nombre pronunciado con reverencia en eventos de coches clásicos. Murió de un ataque al corazón en su propia entrada, 2 días después del 10º cumpleaños de Viviana, y la compañía había estado a la deriva desde entonces. Cuando Viviana heredó el título de directora ejecutiva a los 26 años, Sterling Heritage estaba sangrando. El mercado se había desplazado hacia los coleccionables eléctricos. Guillermo Crawford había pasado 2 años reuniendo una coalición de directores más antiguos que creían que Viviana era, como le gustaba decir en reuniones privadas, una soñadora sentimental jugando con las herramientas de su padre. El trato con Avery se suponía que lo silenciaría a todos. 90 millones de dólares en capital de crecimiento, una red de socios de museos, acceso al circuito internacional de coleccionistas. Pero Clinton Avery había dejado claras sus condiciones en su primera reunión 6 meses antes. Sterling Heritage recibiría su dinero solo si la compañía podía probar públicamente que aún poseía la habilidad para devolver la vida a sus propias leyendas. Las historias no eran suficientes. Quería escuchar un motor. Así que Viviana había elegido el Cuervo B12, el coche que su padre más había amado, el coche que no había funcionado desde la mañana en que murió. No le había dicho a la junta que el equipo de restauración, a pesar de 3 meses de esfuerzo, no había logrado que el Cuervo arrancara. Se había dicho a sí misma que la noche de la gala, con la presión adecuada y el especialista adecuado en espera, todo encajaría. No fue así. Cuando Elías habló desde el borde del escenario, Viviana ya estaba en caída libre. Escuchó la respiración tranquila y satisfecha de Guillermo detrás de ella. Vio el cambio en el rostro de Clinton, el pequeño recálculo que cualquier inversor experimentado realiza antes de excusarse cortésmente de un trato. No miró a Elías y vio a un hombre con habilidad, lo miró y vio a un testigo, un extraño que la había escuchado fallar. Y en ese único segundo de pánico, eligió la burla sobre la honestidad. Guillermo se acercó lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. Si ese coche no arranca en 5 minutos, murmuró, deberías estar lista para firmar los papeles de venta esta noche. En los momentos posteriores al desafío de Viviana, la gala se volvió cruel de la manera practicada y educada en que las salas de gente rica se vuelven crueles. Un joven cerca de la línea de prensa rió ruidosamente, buscando aprobación. Una mujer con perlas le susurró a su acompañante, y ambos sonrieron. Un ingeniero cerca de la parte trasera del escenario murmuró, lo suficientemente alto como para ser oído. 3 equipos de especialistas no pudieron encontrar la falla. ¿Qué va a hacer un contratista por horas? Carlos Briñas, el jefe de seguridad de la sala, ya había comenzado a moverse. Tenía 41 años, de hombros anchos y con la clase de hostilidad profesionalmente educada que enseñan las largas carreras en locales de lujo. Se detuvo a 2 pies de Elías y miró a Matilda de la misma manera que uno mira una mancha en una ventana limpia. Tu turno ha terminado, dijo Carlos. Lleva a la niña antes de que se interponga en el programa. Era una frase pequeña, pero aterrizó como una bofetada. Matilda se encogió.
No había hecho nada malo. Solo se había parado al lado de su padre, sosteniendo su coche de juguete, viendo a adultos con ropa hermosa ignorarlo. Pero en la geometría de esa sala, ella y su padre tenían la forma equivocada. No pertenecían, y Carlos había sido contratado en parte para asegurarse de que esa incorrección se mantuviera pulcramente fuera de la plataforma. Elías se agachó y ajustó el cuello del abrigo de Matilda. No miró a Carlos. Solo le habló a su hija con una voz tan suave como el abrigo mismo. Está bien, cariño, podemos irnos. Había estado en salas como esta antes. Todo hombre que trabaja el tiempo suficiente en un oficio de servicio aprende que hay casas donde la ayuda es invisible hasta que algo se rompe y luego invisible de nuevo en el momento en que se arregla. Había aprendido a dejar esos lugares sin perderse a sí mismo, pero Matilda aún no había aprendido eso. Y Elías no tenía prisa por enseñárselo. Tomó su mano y se volvió hacia la salida lateral. La multitud se abrió, no por respeto, sino por una leve vergüenza, la forma en que una audiencia educada se separa cuando un invitado desafortunado es escoltado. Viviana, viendo esto, sintió el primer escalofrío de duda bajo su caja torácica. Vio el rostro de la niña. Vio la contención del hombre. Y como no podía soportar la vista de su propio reflejo en ninguno de ellos, hizo lo peor que una persona puede hacer en ese momento. Redobló la apuesta. Si realmente arrancas ese motor, gritó tras él, su voz brillante y teatral para las cámaras. Cumpliré mi palabra. Cena, tú. Una cita delante de todos en esta sala. La risa volvió a subir. Se suponía que sería encantador. No lo fue. Elías se detuvo a mitad de paso. Giró la cabeza lo suficiente como para cruzar su mirada por encima del hombro. No había ira en su expresión. Había algo más tranquilo y mucho más peligroso. Había comprensión. Vio en ese instante que Viviana Sterling no se estaba burlando solo de él. Estaba, sin darse cuenta, enseñando a su hija que los hombres que trabajan con sus manos merecen ser ridiculizados. Apretaba los pequeños dedos de Matilda y siguió caminando, pero Matilda no caminó. Se detuvo a 3 pasos del borde de la plataforma y no se movió. Su agarre en su coche de juguete se había vuelto feroz. Sus ojos, que se habían llenado pero no derramado, se levantaron del suelo de mármol hacia el cupé plateado y negro en el centro del escenario. Luego se levantaron hacia el rostro de su padre. Cuando habló, lo hizo muy suavemente, como hacen los niños, cuando tienen miedo de que las palabras rompan algo frágil. Papá, mamá dijo que podías arreglar cualquier cosa. Elías cerró los ojos por un momento. No había oído esas palabras pronunciadas en voz alta en 2 años. Las había oído en su propia mente 1000 veces con la voz de Sara en las noches en que estaba cansado y las facturas eran escasas y el futuro parecía consistir solo en el próximo cambio de aceite y el próximo almuerzo escolar. Pero oírlas ahora de la boca de su hija en esta sala, bajo estas luces, era algo completamente diferente. Sara le había dicho a Matilda eso la noche antes del accidente. Elías recordó. Él había estado arrodillado junto a un viejo Buick que el taller había dado por perdido, y Sara había estado en la puerta, sosteniendo a Matilda en su cadera. Lo había dicho de la manera en que lo decía todo, con una certeza tranquila, como si ya fuera un hecho establecido del mundo. Si Elías salía del salón de exhibición ahora, no se equivocaría. Cualquier hombre razonable se iría. Pero Matilda aprendería que cuando otras personas se ríen de ti, la opción segura es irse. Incluso cuando sabes la verdad, y ellos no, llevaría esa lección a cada aula y a cada entrevista por el resto de su vida. No podía permitir que su hija heredara eso. Se dio la vuelta. La risa de la multitud aún no se había desvanecido por completo. Algunas caras cerca del frente todavía sonreían con suficiencia. Viviana estaba con los brazos cruzados sobre el corpiño de su vestido, actuando con compostura para las cámaras. Guillermo Crawford ya comenzaba a acercarse a Clint Avery para reparar el daño. Elías caminó de regreso hacia la plataforma lentamente, deliberadamente, con la pequeña mano de Matilda en la suya. Se detuvo a 3 pies de Viviana. Lo intentaré, dijo. Su voz no era fuerte, pero la sala se había quedado lo suficientemente silenciosa como para oírlo. Pero no por tu cita. Lo hago porque mi hija todavía cree en mí. La risa que había estado flotando al borde de la sala se extinguió. Viviana no se movió durante varios segundos. Nunca le habían respondido así. El hombre frente a ella no estaba tratando de conquistarla. Ni siquiera era particularmente consciente de ella. Era un padre de pie bajo la mirada de su propia hija,
y eso hizo que todas las demás miradas en la sala se sintieran pequeñas. 3 minutos, dijo finalmente. Su voz era más baja que antes, casi cuidadosa. Tienes 3 minutos. Elías subió a la plataforma y se acercó al cupé plateado y negro. No abrió el capó. No pidió equipo de diagnóstico. No solicitó los informes de ingeniería. En cambio, colocó la palma de su mano plana contra el guardabarros delantero, justo encima del faro, y bajó la cabeza como si estuviera escuchando respirar a un animal dormido. Un joven ingeniero cerca de la parte trasera del escenario soltó una risa corta y aguda. ¿Está rezando? Jorge Benito no se rió. Jorge tenía 58 años, era el ingeniero jefe de Sterling Heritage y el único miembro del personal técnico que había trabajado personalmente junto a Enrique Sterling en el taller original de Málaga. Había visto a este extraño tocar el coche y había reconocido la postura de inmediato. Era la postura de un hombre que había pasado miles de horas con motores viejos. No era teatro, era diagnóstico. Intenta el encendido una vez más, dijo Elías. Pero mantén la llave en la posición intermedia antes de arrancar. El ingeniero miró a Viviana. Viviana asintió, el ingeniero giró la llave, hizo una pausa y luego la giró para arrancar. Esta vez, en el espacio entre el medio giro y el arranque completo, se produjo un leve zumbido en el salpicadero. Duró apenas un segundo antes de apagarse bruscamente. Elías abrió los ojos. ¿Quién reemplazó el interruptor de encendido pero dejó el cilindro de la llave original en su lugar? El equipo técnico permaneció en silencio. Jorge Benito, después de un momento, respondió, ese cilindro era de Enrique Sterling. Lo mantuvimos por autenticidad. El interruptor que está detrás se actualizó el año pasado por fiabilidad. Elías asintió lentamente. Ese es el problema. Estás intentando arrancar un coche viejo con lógica nueva. El coche no reconoce la secuencia. Viviana frunció el ceño. ¿Qué significa? Él se volvió hacia ella y, por primera vez, habló no como un empleado contratado, sino como un hombre que sabía exactamente lo que estaba viendo. El motor no está muerto. El sistema de combustible no está arruinado. El encendido no está completamente roto. El coche se está bloqueando a sí mismo. Hay un circuito protector más antiguo en este diseño que interrumpe el flujo de combustible si la secuencia de arranque no se sigue en el orden correcto. Por eso la bomba auxiliar se enciende por un segundo y luego se apaga. No es un fallo. Es una negativa. Un técnico senior en la plataforma, avergonzado delante de la sala, replicó. Hemos probado cada línea eléctrica de este coche. Elías no elevó la voz. Ustedes probaron lo que la computadora de diagnóstico puede ver. Pero hay cosas que su padre incorporó a este coche antes de que los ordenadores fueran atornillados a los salpicaderos. La frase su padre le salió más fuerte de lo que pretendía. Viviana lo miró con nueva atención, como si acabara de notar que sus ojos no eran los de un contratista temporal. Se arrodilló junto al reposapiés del conductor y pasó la mano por la parte inferior del salpicadero muy lentamente, como un médico que toma el pulso a un paciente. Hay un interruptor oculto por aquí, dijo casi para sí mismo. Si tengo razón, nadie en esta sala lo ha encontrado nunca. Elías sacó una pequeña linterna de su bolsillo y dirigió el haz debajo del salpicadero. No quitó nada. Trazó el mazo de cables con 2 dedos, observando el patrón de polvo y los pequeños rasguños desiguales en el borde metálico, la ligera decoloración a lo largo de una junta pintada, donde décadas atrás una mano cuidadosa había emparejado un panel personalizado con el color de fábrica. Jorge Benito se acercó. De repente, sintió la garganta apretada. Recordó algo en lo que no había pensado en casi 20 años. Enrique Sterling, en sus últimos años, había desconfiado de la electrónica pura. Había sido famoso por añadir dispositivos antirrobo mecánicos de su propio diseño a sus coches personales. Solía decir que un coche con alma debía tener un secreto. Viviana escuchó a Jorge inspirar bruscamente. No entendió por qué hasta que el recuerdo de la voz de su propio padre surgió sin ser llamado en su mente. Tenía 7 años, de pie en el estribo de un coupé medio restaurado, y Enrique había dejado su llave inglesa y había dicho exactamente eso. Un coche con alma debe tener un secreto. Ella había pensado en ese momento que él estaba contando un cuento de hadas. Los dedos de Elías se detuvieron en un pequeño panel rectangular debajo de la columna de dirección, pintado para que coincidiera con el salpicadero tan de cerca que incluso bajo el haz de la linterna, casi desaparecía.
Debajo de él, detrás de una delgada placa deslizante, había una pequeña palanca mecánica congelada por 18 años de aceite seco y polvo. Ahí, dijo suavemente. Explicó sin levantar la voz lo que el Cuervo B12 realmente requería. El coche no arrancaría con un solo giro de la llave. Necesitaba una secuencia. Encendido a la posición intermedia primero para despertar la bomba auxiliar, embrague pisado a fondo, la palanca oculta tirada suavemente hacia afuera para liberar la válvula de combustible secundaria. Una breve pausa para que la presión aumentara. Solo entonces el arranque principal produciría el encendido. El equipo de restauración había reemplazado suficientes componentes modernos como para que la palanca oculta se hubiera atascado en una posición intermedia. Todos los diagnósticos que realizaron reportaron errores falsos porque el coche funcionaba exactamente como Enrique Sterling lo había diseñado para funcionar. Simplemente se negaba a arrancar para personas que no sabían cómo preguntar. Viviana bajó de la plataforma y se acercó a la puerta del conductor abierta. Ya no se comportaba como una directora ejecutiva dando instrucciones. Se movía como una hija se mueve cuando de repente está cerca de algo que su padre una vez tocó. Preguntó muy suavemente. ¿Cómo supiste que mi padre lo construiría así? Elías no levantó la vista. Porque los hombres que aman los coches viejos no esconden el interruptor donde es conveniente. Lo esconden donde solo alguien que realmente está escuchando lo encontrará. Por un largo momento, Viviana no pudo hablar. Era cierto para un coche. Se dio cuenta con una honestidad lenta e inquietante, cierto para su padre, y era quizás cierto para el hombre arrodillado frente a ella, de quien se había reído menos de 10 minutos antes. Elías alargó la mano hacia la palanca. Antes de que sus dedos pudieran cerrarse sobre ella, una voz aguda atravesó la plataforma. Aléjese del salpicadero. Guillermo Crawford había cruzado la sala a grandes zancadas. Su rostro tenía la calma limpia, pulcra y pulida de un hombre que sabe que los próximos 30 segundos decidirán la forma de una corporación. No miró a Elías. Miró a Viviana. No puedes permitir que un contratista no verificado desmonte una pieza central de casi $2 millones delante de nuestros inversores. Lo que suceda a continuación se convierte en tu responsabilidad. Se volvió hacia Clinton Avery, su voz suavizándose al tono de un anfitrión cuidadoso. Señor Avery, le pido disculpas por la irregularidad de esta noche. Concluiremos la demostración aquí y continuaremos nuestra conversación en privado. Era un movimiento limpio que pondría fin a la gala, a la vergüenza y al mandato de Viviana como directora ejecutiva, todo de un solo golpe. Viviana miró a Clinton. El inversor no dijo nada, pero su expresión había cambiado a algo calculador. Ya no estaba juzgando el coche. La estaba juzgando a ella. Se volvió de nuevo hacia el Cuervo. Elías ya estaba retirando la mano del salpicadero lentamente, sin quejarse. Había escuchado a Guillermo y había entendido. Se puso de pie y se limpió los dedos en un paño gastado que había sacado de su bolsillo trasero. Tienes derecho a detenerme, dijo Elías, mirando a Viviana sin desafío. Pero si te detienes ahora, este coche permanecerá en silencio. No porque no pueda funcionar, sino porque nadie ha sido lo suficientemente paciente como para escucharlo. En su mente, Viviana volvió a escuchar la voz de su padre. Las máquinas viejas no gritan sus fallas. Tienes que ser lo suficientemente paciente para escucharlas. Miró hacia el mármol. Matilda estaba muy quieta al pie de la plataforma. Ambas manos pequeñas aferradas a su coche de juguete plateado. Sus ojos se levantaron hacia su padre con el tipo de creencia plena e incondicional que una vez había habitado el propio pecho de Viviana hacía 20 años en un garaje de Málaga que olía a líquido de frenos y cáscaras de naranja. Esto no se trata solo de un coche, pensó Viviana con una claridad que la sorprendió. Esto se trata de una niña que espera que el mundo admita que su padre es quien ella sabe que es. Se enderezó los hombros. Déjalo terminar, dijo. La cabeza de Guillermo se giró bruscamente. Viviana, déjalo terminar, Guillermo. Su voz no se elevó, pero se escuchó. Yo asumo la responsabilidad. Elías absorbió el momento en silencio. Retrocedió hacia la puerta abierta del conductor y la miró fijamente. Si tengo razón en esto, dijo, debería ser tú quien lo arranque. La sala se agitó. El personal técnico se giró. Guillermo abrió la boca y volvió a cerrarla. Tu padre lo construyó, dijo Elías. Si va a volver a hacer un sonido, la primera persona en escucharlo desde el asiento del conductor debería ser tú. Viviana Sterling se deslizó en el asiento del conductor del Cuervo B12. El cuero,
seco y agrietado a lo largo de las costuras, cedió bajo ella. El olor que emanaba de la cabina era el olor de su infancia, de las manos de su padre, de un suelo de taller en el que no había pisado desde que era una niña. Su compostura, la pulida armadura que había llevado en cada reunión de la Junta durante 2 años, se desvaneció silenciosamente. Bajo las luces del salón de exhibiciones, ya no era la directora ejecutiva de Sterling Motors Heritage. Era una hija sentada detrás de un volante que su padre había sostenido una vez, esperando que algo que él había construido todavía respondiera a su mano. Elías se paró en la puerta abierta. No la agobió. Habló suavemente, como un médico habla durante un examen delicado. Gira la llave solo a la mitad. No arranques todavía. Espera la bomba auxiliar. Ella giró la llave. La cabina emitió un único zumbido bajo, no más fuerte que un gato dormido. Pisa el embrague a fondo y sóstenlo. Ella pisó. Ahora, busca debajo del salpicadero. ¿Sientes la pequeña palanca? Sus dedos, no del todo firmes, se encontraron la fría pestaña del latón donde habían estado los suyos un momento antes. Tira suavemente. No la fuerces. Este coche no le gusta ser forzado. Ella tiró de la palanca hacia afuera quizás 1/4 de pulgada. Hubo un clic suave, casi ceremonial. Algunos de los invitados cerca de la plataforma dejaron de respirar. Guillermo Crawford permanecía inusualmente inmóvil, la máscara educada en su rostro comenzando a agrietarse. Carlos Briñas, quien antes había ordenado a Elías y Matilda que se fueran, ahora estaba con las manos a los costados, mirando al suelo. Matilda estaba junto a Jorge Benito, mirando hacia la puerta abierta del conductor. Su pequeña cara levantada en absoluta atención. Elías escuchó. 1 segundo, 2, 3. En algún lugar detrás del cortafuegos, la presión del combustible subió y se estabilizó. El tenue zumbido se convirtió en un tono suave y uniforme. Él asintió una vez. Ahora, Viviana, gira la llave el resto del camino. Por un breve y terrible momento, solo hubo el seco clic mecánico de un motor de arranque en un motor viejo y cansado. La boca de Guillermo casi se movió. Los ojos de Clinton se entrecerraron un poco. El tiempo se estiró como un aliento contenido, y luego, bajo al principio, como un gran animal que se da la vuelta antes de ponerse de pie. El B-12 arrancó. Un profundo rugido gutural se elevó del compartimiento del motor. Se convirtió en un ralentí constante, rico y resonante. El tipo de sonido que ninguna fábrica del mundo moderno todavía hacía. El tipo de sonido que los coleccionistas de coches clásicos cruzaban océanos para escuchar en persona. Los candelabros sobre la plataforma temblaron ligeramente con la vibración. El mármol pareció por un momento escuchar. El Sterling Cuervo B-12, después de 18 años de silencio, estaba vivo. Las manos de Viviana, aún apoyadas en el volante, comenzaron a temblar. Sus ojos se levantaron hacia el parabrisas, llenos por fin. No dejó que las lágrimas cayeran. No tenía que hacerlo. Volvió la cabeza y miró a Elías a través de la puerta abierta del conductor. Su rostro no mostraba orgullo ni triunfo. Mostraba algo más simple y antiguo. Asombro. Gratitud. Y debajo de eso, el comienzo tranquilo y no deseado de algo a lo que aún no le ponía nombre. Durante los primeros segundos después de que el motor se estabilizó en su ralentí, nadie en la sala de exhibición aplaudió. No les faltaba admiración. Les faltaba el aliento. El coche que 3 equipos de ingenieros no habían podido arrancar. El coche que casi le había costado a Sterling Heritage una inversión de $90 millones. Ese coche ahora zumbaba bajo las luces, devuelto a la vida por un mecánico con botas gastadas de quien se habían reído menos de 15 minutos antes. Entonces comenzó el aplauso. Comenzó en una esquina cerca de la línea de prensa donde un periodista que había estado escribiendo un obituario educado para Sterling Heritage ahora tenía un titular diferente que archivar. Se extendió en una lenta ola por el mármol. Para cuando llegó a la parte trasera de la sala, incluso los directores más antiguos que se habían aliado con Guillermo Crawford aplaudían por puro reflejo profesional. Clinton Avery se volvió hacia su asistente y habló sin expresión. Vuelva a preparar el contrato. Procedemos. El rostro de Guillermo Crawford se puso del color de la cera fría. Toda la campaña de 2 años que había construido para forzar una venta acababa de desmoronarse en el espacio de un solo ciclo de encendido, deshecha por un hombre que había descrito en un memorando privado solo unas semanas antes como un contratista no verificado. Carlos Briñas dio un paso inconsciente hacia atrás. No miró a Elías.
Miró al suelo y descubrió de una manera inusual que estaba avergonzado. Jorge Benito no aplaudió. Permaneció de pie con los brazos a los costados y los ojos fijos en Elías, y su expresión transmitía un respeto que no le había dado a otro hombre desde la muerte de Enrique Sterling. Pero el momento que más importaba en el salón de exhibiciones no pertenecía a los aplausos. Pertenecía a una niña pequeña con un abrigo azul marino que había estado esperando al pie de la plataforma y que ahora corrió por el mármol en 3 grandes pasos y rodeó con sus brazos la cintura de su padre. «Sabía que podías hacerlo, papá», dijo Matilda. Su voz se quebró con las lágrimas contenidas de una niña que se había negado a llorar delante de extraños. Lo sabía. Elías se arrodilló y la abrazó. No miró primero a las cámaras. No miró primero a Viviana. No miró primero a Clinton Avery, cuyo dinero le habría cambiado la vida. Miró a su hija. Presionó su frente contra su pequeña frente y respiró una vez lentamente. La forma en que un hombre respira cuando algo dentro de él que había estado doblado durante mucho tiempo, finalmente se le permite enderezarse. Viviana bajó del coche. Caminó por la plataforma hasta que se detuvo directamente frente a Elías. El micrófono sujeto a la solapa de su vestido seguía activo. Toda la sala escucharía lo que venía después y ella no lo apagó. «Me equivoqué contigo», dijo. No culpó a la presión. No invocó a la junta. No suavizó la frase con una broma para las cámaras. «Miré tu ropa antes de mirar al hombre que había dentro. Lo siento». La sala, que acababa de recuperar el aliento lo suficiente como para aplaudir, se quedó en silencio por segunda vez. Era un tipo diferente de silencio. Era el silencio que sigue a una frase honesta. Elías se levantó con Matilda todavía en sus brazos. No se regodeó. Solo asintió una vez suavemente. «Gracias, señorita Sterling». Eso fue todo. A los 20 minutos de arrancar el motor, la gala se había transformado de un desastre inminente en un triunfo. Los inversores se quedaron. El equipo legal de Clinton Avery comenzó a redactar de nuevo el acuerdo de financiación con nuevos y más favorables términos. Guillermo Crawford se fue temprano por una salida de servicio. Renunciaría en 10 días. Viviana Sterling no se quedó para recibir felicitaciones. Se escabulló de la línea de prensa, pidió a su asistente que se encargara de las palabras de cierre y se dirigió al pasillo trasero que conducía desde la sala de exposición hacia el muelle de carga. Encontró a Elías en el pasillo del personal, arrodillado sobre una rodilla, ayudando a Matilda a ponerse el abrigo. Había rechazado a la prensa y el sobre de bonificación ofrecido por el coordinador del evento. Simplemente estaba preparando a su hija para ir a casa. No había público aquí. Ni mármol, ni candelabros, ni micrófono, solo un pasillo de servicio con luces fluorescentes zumbantes y el débil y distante rugido de un EV-12 que aún estaba en ralentí en la plataforma. Viviana se detuvo a pocos metros. Se había quitado los tacones y los llevaba en una mano. Por primera vez esa noche, parecía una persona en lugar de una marca. «¿Te vas a ir?», dijo. «¿Sin dejarme darte las gracias como es debido?». Elías terminó de abrochar el abrigo de Matilda antes de responder. «¿Hice el trabajo para el que vine?». «No», dijo Viviana, «hiciste mucho más que eso. Salvaste mi empresa, y lo hiciste después de que te puse en ridículo delante de 200 personas». Él no la castigó por eso. Solo dijo con ecuanimidad: «No eres la primera persona que mira mis manos en lugar de mi trabajo». La frase le dolió más que cualquier reproche que él pudiera haberle hecho. Porque le decía que su comportamiento no había sido extraordinario. Había sido ordinario. Había sido una herida más en una larga serie de pequeñas heridas infligidas a un hombre que las había soportado todas sin quejarse. «Entonces permíteme ser la primera en disculparme de la manera correcta», dijo Viviana. Le ofreció un puesto, un rol de consultor senior en Sterling Motors Heritage, liderando la restauración de los vehículos históricos más importantes de la compañía con total autoridad creativa y un salario que le permitiría dejar de conducir de pueblo en un camión de servicio. Elías no respondió de inmediato. Miró a Matilda, quien observaba el intercambio con los ojos grandes y cautelosos de una niña que ya ha decidido que esta mujer de vestido negro tendrá que ganarse su confianza, independientemente de cualquier coche. «Mi horario pertenece a mi hija», dijo Elías. «No acepto trabajos que me hagan perderme sus obras de teatro escolares, sus reuniones de padres y maestros o sus cenas». Viviana se agachó hasta quedar a la altura de Matilda. «Entonces construiremos el horario en torno a su jornada escolar», dijo. Le habló directamente a Matilda, no por encima de su cabeza. «Si tu padre trabaja con mi empresa,
el trabajo se adaptará a ti, no al revés. Matilda la estudió por un largo momento, de la misma manera que había estudiado a un perro extraño en la acera el verano pasado antes de decidir que era amigable. Luego, con la honestidad repentina que solo poseen los niños de 6 años, dijo: ¿De verdad vas a salir con mi papá? El pasillo quedó en absoluto silencio. La boca de Elías se contrajo casi en una sonrisa. Viviana, la mujer que había manejado hostiles salas de juntas durante 2 años sin inmutarse, se quedó completamente sin palabras. Un leve color le subió por la clavícula que ningún entrenamiento de relaciones públicas podría haber evitado. Elías miró a Viviana, su expresión suave y, por primera vez esa noche, ligeramente divertida. «Esa fue tu promesa», dijo. «No la mía». Viviana se puso de pie lentamente. No desvió la mirada. «Soy una directora ejecutiva», dijo. «No rompo mis promesas». Un pequeño y sorprendente sonido salió de Elías. Era lo más parecido a una carcajada que había hecho en muchos meses. Pero no fingió caer en el momento como lo haría un hombre en una película. «Un café», dijo. «Sin cámaras, sin inversores y nadie», añadió, mirando una vez la pequeña cara de Matilda, levantada. «Se ríe de mi hija». Viviana asintió. «De acuerdo». Los tres caminaron juntos por el pasillo del personal hacia el estacionamiento. Detrás de ellos, en lo profundo de la sala de exhibiciones, el Sterling Cuervo B12 continuaba al ralentí, constante, bajo y paciente, como espera un gran motor cuando sabe que finalmente ha sido escuchado. Para Viviana, era el sonido del regreso del legado de su padre. Para Elías, era la prueba, si su hija alguna vez volviera a necesitarla, de que su creencia en él no había sido errónea. Para Matilda, que caminaba entre ellos, sosteniendo su coche de juguete en una mano y la mano callosa de su padre en la otra, era el sonido de la noche en que su papá hizo que toda una sala de gente se pusiera de pie y aplaudiera. Entre Elías y Viviana, aún no era amor. Era algo más adecuado para un comienzo. Era respeto, ganado de forma tranquila y honesta, y con el tiempo se convertiría en el cimiento de todo lo que vendría después. El café, como había prometido Elías, fue todo lo contrario a la gala. Lo tomaron en una pequeña cafetería del barrio antiguo de Málaga, un lugar con mesas de madera desgastada y el aroma a café recién molido y churros. No había focos, ni cámaras, ni inversores. Solo el suave murmullo de conversaciones matutinas y el tintineo de tazas. Matilda, sentada entre ellos, devoraba un churro con chocolate. Sus ojos curiosos iban de Viviana a su padre. Viviana, vestida con unos vaqueros y una sencilla blusa blanca, parecía una persona diferente. La rigidez de la directora ejecutiva había desaparecido, dejando al descubierto una mujer reflexiva y algo vulnerable. «Sigo pensando en lo que dijiste», comenzó Viviana, rompiendo un trozo de su churro. «Sobre escuchar el coche. Y lo que mi padre realmente construyó en él». Elías asintió, tomando un sorbo de su café con leche. «Hay una diferencia entre ver y entender, señorita Sterling. Y hay una gran diferencia entre oír y escuchar». «Llámame Viviana», corrigió ella suavemente, una pequeña sonrisa asomando. «Y tienes razón. He pasado años tratando de mantener la empresa de mi padre, de demostrar que soy digna de su nombre, y creo que me obsesioné tanto con el ruido de la batalla que dejé de escuchar la melodía». Miró a Matilda, que en ese momento usaba su coche de juguete para correr por la mesa. Ella lo entendió antes que yo. Matilda, sintiendo la atención, levantó su pequeña cabeza. «¿Entender qué, Viviana?» Viviana sonrió de verdad esta vez. «Que tu papá es el mejor, mi amor. Y que no hay nadie en el mundo que sepa escuchar a los coches como él». Elías se aclaró la garganta, un poco incómodo pero con un brillo en los ojos. «Sobre la oferta, Viviana». Ella lo interrumpió. «No es una oferta, Elías. Es una súplica. Sterling Heritage necesita tu talento. Necesitamos tu paciencia. Y, sobre todo, necesitamos que alguien nos recuerde lo que mi padre realmente valoraba». Miró a Matilda de nuevo. «Y en cuanto a tu horario, lo digo en serio. La flexibilidad es clave. Queremos que tu trabajo sea parte de tu vida, no que la domine. Podrías dirigir el taller de restauración principal, desarrollar nuevos proyectos, incluso asesorar sobre cómo integrar la esencia de los clásicos en nuestros nuevos modelos eléctricos. Pero siempre, siempre, con tu hija en primer lugar». Elías se quedó en silencio por un momento, sopesando las palabras. No era solo un trabajo.
Era una oportunidad para una vida diferente, una que no había creído posible desde la muerte de Sara. Significaba estabilidad, seguridad para Matilda, y la oportunidad de trabajar con máquinas que realmente le hablaban. Pero también significaba entrar en un mundo que no era el suyo. ¿Y qué pasa con Guillermo Crawford?, preguntó Elías, con la voz tranquila. Viviana se encogió de hombros, la determinación volviendo a sus ojos. Guillermo ya presentó su renuncia. En cuanto a los demás, la gala les dio una lección que no olvidarán. Y Clinton Avery ha dejado claro que mi liderazgo y tu talento son inseparables de su inversión. No hay vuelta atrás. Esto es una nueva era para Sterling Heritage, Elías. Y quiero que seas parte de ella. Matilda, que había estado escuchando atentamente, interrumpió. Si mi papá trabaja contigo, ¿podremos ir a ver coches grandes de verdad? ¿Como el Cuervo? Viviana se rió, un sonido cálido y genuino. Claro que sí, Matilda. Y no solo verlos. Tu papá y yo haremos que muchos más coches como el Cuervo vuelvan a la vida. Y serás la primera en oírlos rugir. Los ojos de Matilda se iluminaron. Y tú vas a salir con mi papá. Elías y Viviana se miraron, y una risa compartida estalló entre ellos. La incomodidad inicial se había desvanecido por completo, reemplazada por una conexión inesperada. Esa es una promesa que aún tengo que cumplir, Matilda, dijo Viviana, con un rubor en las mejillas. Pero estoy segura de que encontraremos un buen momento para ese café. O quizás una cena. Elías sonrió. Era una sonrisa cansada pero sincera, una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Un café suena bien para empezar, Viviana. Y así, en esa pequeña cafetería de Málaga, entre el aroma a café y las risas de una niña, se selló un nuevo capítulo. Elías aceptó el puesto, con la condición explícita de que su horario se adaptaría siempre a las necesidades de Matilda. Viviana, por su parte, demostró que su promesa de escuchar no se limitaba a los motores, sino también a las personas que los entendían. La vida en Sterling Heritage cambió drásticamente. Bajo la dirección de Elías en el taller de restauración, los coches antiguos de la marca volvieron a la vida con un respeto y una autenticidad sin precedentes. Su enfoque de escuchar cada máquina se convirtió en la filosofía central del equipo, inspirando a los ingenieros más jóvenes a desarrollar una conexión más profunda con su trabajo. Viviana y Elías trabajaron codo con codo, fusionando la visión empresarial de ella con la sabiduría artesanal de él. Su relación profesional se profundizó, y las cenas de trabajo se convirtieron en cenas con Matilda, donde se compartían historias de engranajes y sueños de futuro. La pequeña Matilda se convirtió en la mascota no oficial del taller, correteando entre coches clásicos, yendo de la mano de su padre y, a veces, de Viviana, con su cochecito de juguete plateado siempre cerca. No fue un romance de película instantáneo, sino algo más sólido y real. Fue una amistad basada en el respeto mutuo, en la admiración por las habilidades del otro, y en el amor compartido por las máquinas y, lo que es más importante, por Matilda. La promesa de la cita se mantuvo en el aire, un recordatorio dulce y persistente de cómo todo había comenzado, y una promesa de lo que podría llegar a ser. El Sterling Cuervo 12, el coche que lo inició todo, se convirtió en un símbolo. No solo de la resurrección de una marca, sino del descubrimiento de que las verdaderas leyendas no se encuentran en el brillo del oro, sino en la paciencia, la honestidad y la capacidad de escuchar el alma de las cosas, y de las personas. Y para Matilda, cada vez que escuchaba el rugido profundo de un motor restaurado, sabía que su padre, Elías Delgado, no solo arreglaba coches. Él los entendía. Y, a su manera, también estaba reconstruyendo un futuro para ella, lleno de sonidos de motores y la calidez de dos manos fuertes y un corazón que, finalmente, había encontrado su propio secreto,